Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero como es nuestra costumbre, vamos a invocar primero la presencia de nuestro Dios. Esta semana en este canal vamos a estar orando por un pedido de nuestra hermana Silvana, que vive en Alberta. Ella siempre pide por sus 3 hijas, Eliana, Micaela y Ana Gabriela, y también pide por todos los jóvenes de la iglesia en el mundo entero. Así que los invito esta semana a orar por nuestra hermana Silvana y sus pedidos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a buscar la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta semana queremos pedirte por nuestra hermana Silvana y sus 3 hijas, Eliana, Micaela y Ana Gabriela, y por todos los jóvenes, adolescentes, miembros de nuestra iglesia y demás jóvenes que no son de la nuestra también, para que tú los guíes y puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Danos sabiduría para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática y ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta lección tiene como título El conflicto detrás del conflicto, y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10 y versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Muy bien, en esta lección vamos a tratar con la ayuda de Dios de responder una pregunta. Una pregunta que pareciera que es difícil, pero no lo es. Es cómo conciliar un Dios de misericordia, de amor, que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para salvar a todos aquellos que creen en Él, y un Dios guerrero. En este libro de Josué hay batallas. El pueblo va a conquistar la tierra de Canaán. En el libro de Deuteronomio capítulo 20, que es un libro que habla acerca de las guerras, claramente dice allí que los israelitas no debían dejar vivos a nadie, niños, ancianos, mujeres y hombres. Las personas que no creen en Dios cuestionan este actuar del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo conciliar un Dios de misericordia con un Dios guerrero? Esta pregunta va a quedar muy bien explicada en esta lección. Por lo tanto, te invito a que puedas verla del comienzo hasta el final, sobre todo si tienes dudas del carácter del Señor. Muy bien, antes de entrar al día domingo, me gustaría leer una cita. Esta cita la encontramos en el libro The Faith I Live By, en la página 83. Está traducida en el español, está en inglés, pero yo la traduje. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo,
se convierte en nuestro pensamiento, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay paz para los impíos. Están en guerra contra Dios, pero el que recibe la justicia de la ley en Cristo está en armonía con el cielo. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Muy bien, como esta cita dice aquí, hay personas que tienen paz, personas que aman a Dios. Sin embargo, esta cita dice que hay personas que son los impíos, los que no quieren creer en el Señor, y estas personas no solamente no creen, sino que dice que están en guerra contra Dios. Esta es una idea muy interesante, porque realmente el que está detrás de estas personas, lamentablemente, es el enemigo, que antes que este mundo fuera creado, trató de tomar el lugar del Señor. Y esto lo vamos a ver en esta lección. Muy bien, vamos a entrar al día domingo. El día domingo tiene como título El comandante de los ejércitos del Señor. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy bien, como vemos en este pasaje, los israelitas se preparaban para ir a la guerra. Y era la responsabilidad de Josué de guiar a este pueblo. Estaba esperando las instrucciones del Señor. Allá estaba una ciudad amurallada, gente guerrera, y los judíos no eran soldados preparados. Tenían tal vez algunas espadas, algunas flechitas, pero ¿cómo poder entrar en esa ciudad? Así que tal vez Josué, preocupado, se aparta del campamento y se le aparece una persona que parecía un soldado. Veremos que una cita dice que estaba completamente vestido como un guerrero. Y entonces Josué, que también era un soldado, que ya había guerreado, que había dado señas de ser un militar, le pregunta a este personaje que se le aparece si era de ellos o enemigo. O sea, estaba dispuesto ya para ir a pelear. Pero resulta ser que el que se le apareció a Josué fue el mismo que se le apareció una zarza ardiente a Moisés. Ahora, algunas personas quieren discutir que este ser que le apareció a Josué no era el Dios Todopoderoso o el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra como un ser humano. Pero en el texto que leímos, este ángel le pide a Josué lo mismo que se le pidió a Moisés. Él se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. La lección nos explica que este término
se refiere a un término militar, pero que puede referirse a tropas, jefe de los ángeles o cuerpos celestes. En este caso, el que estaba allí no era un ángel. ¿Por qué? Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 8, después que Juan recibe las visiones de este libro, dice aquí: yo, Juan, soy el que ha oído y he visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que, dice, los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Este príncipe del ejército de Jehová que le apareció a Josué acepta la adoración y le pide que se quite el calzado, porque ese lugar donde él estaba era santo por la presencia de Dios. Y como veremos en una cita, para que nos quede bien claro, allí, en esa aparición, se le explica a Josué qué es lo que tenía que hacer para ir a la batalla, a conquistar la ciudad de Jericó. Leamos esta cita que se encuentra en el libro Fe o Conflicto y Valor, en una matutina de la sierva del Señor. La cita dice lo siguiente: cuando Josué salió antes de la toma de Jericó, apareció frente a él un guerrero completamente equipado para la batalla. Y Josué preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él contestó: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Si los ojos de Josué se hubieran abierto como los de Eliseo en Dotán, y hubiera podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel, porque el disciplinado ejército del cielo había venido a pelear por el pueblo de Dios, y el príncipe del ejército de Jehová estaba allí para dirigirlo. Cuando Jericó cayó, ninguna mano humana tocó los muros de la ciudad, porque los ángeles del Señor derribaron las fortificaciones y penetraron en la fortaleza del enemigo. No fue Israel, sino el príncipe del ejército de Jehová quien tomó Jericó. Pero Israel tuvo que hacer su parte para mostrar su fe en el capitán de su salvación. Muy bien, esta cita nos deja algo muy claro. El que derribó sus muros fueron los ángeles del Señor. Y la conquista fue de el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era imposible que los israelitas pudieran conquistar semejante ciudad. Por lo tanto, comenzamos aquí a tratar de ver el contraste o ver cómo conciliamos nosotros a un Dios de amor con el príncipe del ejército de Jehová, que en realidad fue, y según la introducción, el que iba a justiciar a estas personas. Pero no se preocupen, que a medida que avanzamos en la lección, vamos a ir explicando poco a poco esto, y al finalizar el día jueves, nos va a quedar claro por qué el Señor Jesús actuó de esta manera y cómo no hay ningún problema entre un Dios de misericordia. Es más, este acto de destruir esas ciudades era un acto de misericordia de parte del Señor. De lo contrario, tú y yo no tuviéramos la más mínima oportunidad de poder ser salvos. La primera cita decía que los impíos están en guerra contra Dios. ¿Quién está detrás de estas personas? Nos va a quedar muy claro. Bueno, nos vamos al día lunes.
El día lunes tiene como título Guerra en el cielo. Y aquí comenzamos a explicar esta pregunta o esta incógnita de cómo podemos conciliar la misericordia de Dios con un Dios guerrero. Y es que este conflicto comenzó en el cielo. Un ángel que fue creado excelso. Es más, la sierva del Señor dice que después de Cristo, este era el ángel más excelso que Dios había creado. Era, por decirlo así, el jefe de todos los ángeles. Y de alguna manera que nosotros no podemos entender, ese ángel lleno de perfección decidió hacer lo malo. La lección nos explica que Dios tiene en el universo una regla. Y esta regla es que los seres humanos tienen libre albedrío. Pueden elegir amar a Dios como pueden elegir no amarlo. Este ángel decidió rebelarse. Ese libre albedrío también lo tenemos tú y yo. Nosotros podemos decidir si queremos creer a su palabra, si queremos aceptar la salvación del Señor o queremos rechazar el ofrecimiento de Dios para que tengamos vida eterna. Vamos a leer algunos pasajes donde se nos enseña bien quién es ese enemigo, porque detrás de estas guerras que hubieron entre el pueblo de Israel y los cananeos, está detrás de aquellos que Dios destruyó, estas personas que entregaron su vida al enemigo. Pero vamos a concentrarnos ahora en la guerra que hubo en el cielo. Esta guerra existió antes de que nosotros existiéramos. O sea, el conflicto en realidad es un conflicto cósmico. Y esto no ha terminado. Es muy importante que nosotros entendamos esto. El libro de Efesios dice que no tenemos guerra, ¿verdad? Con personas, sino contra ángeles, contra potestades de las tinieblas. Así que es muy importante que tú y yo entendamos que estamos en guerra. Y aquí no hay neutralidad. O estás de un bando o estás del otro bando. Pero vamos a leer algunos pasajes que nos van a enseñar dónde y en quién se originó el pecado y esta rebelión. Bueno, vamos a leer dos pasajes y vamos a citar otro, o sea, dos van a estar en la pantalla, y para que no se alarguen tanto el video, vamos a analizar el otro que está en Ezequiel. El primer pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, y Isaías capítulo 14, del 12 al 14. Dicen así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Como vemos aquí, el primer pasaje nos dice que hubo una batalla en el cielo. Y un personaje que se llama Miguel, que es el príncipe del ejército de Jehová, guerreó contra este ángel que se llamaba Satanás, Diablo, y que fue echado a la tierra. O sea que la guerra comenzó en el cielo. Y hubo un momento en que Satanás fue echado, no pudo, no tiene más acceso a los lugares celestiales.
Vemos entonces también en el libro de Isaías, el capítulo 14, versículo de 2 al 14, donde se nos dice que este ángel era un lucero, y en realidad la palabra Lucifer significaba hijo de la mañana. Fue echado por tierra, dice, porque él quería poner su trono, dice, en el monte del testimonio, a los lados del norte. En otras palabras, este ángel realmente quería deshacerse de su creador. Y también en el libro de Ezequiel, nosotros leemos ahí que el profeta describe cómo era este ángel. Un ángel hermoso, era el sello de la perfección. Nos dice que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, que toda piedra preciosa era su vestidura, que era el que se encargaba de los coros celestiales, porque el pasaje claramente dice que los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para él. Qué posición tan excelsa tenía. Era un querubín, era grande y protector. Ahora, la lección nos dice que algunos comentaristas quieren limitar este pasaje simplemente al rey de Tiro y de Babilonia. Pero es imposible, porque todo lo que dice aquí no puede ser aplicado a reyes mortales. Aquí dice que él era perfecto en todos sus caminos. Ninguno de esos reyes estuvo en el Edén, en el huerto del Edén, ni tenía ninguna de estas vestiduras. Ahora, estos reyes, porque tenían un carácter de orgullo y estaban en contra de Dios, se usan como un modelo para llevarnos a una gran verdad, para describirnos a nosotros quién era el enemigo de Dios. Y lamentablemente estos reyes, al tener ese carácter de estar en contra de Dios, son usados, como dice la lección, como un paradigma para llevarnos de lo conocido a lo desconocido. Pero en realidad, el que comenzó toda esta tragedia y toda esta rebelión era uno de los ángeles más hermosos y excelsos que Dios había creado. Así que ya vemos entonces que esta guerra comenzó allá en el cielo y se trasladó aquí a la tierra. Y como veremos, esos enemigos de Dios, esos cananeos, eran personas que estaban conducidas por este enemigo y que en realidad estas personas querían destruir el pueblo de Dios, porque había una promesa que del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, iba a venir el Mesías. Si ese Mesías no hubiera venido, tú y yo no tuviéramos vida eterna. O sea que detrás de este movimiento de guerras en la tierra están envueltos dos poderes, dos ejércitos espirituales: el ejército del Señor y el ejército de este enemigo. Y tú y yo tenemos que decidir a cuál de estos dos ejércitos queremos pertenecer. Y esto es lo importante que nosotros podamos aprender en esta lección. Primero, que debemos orar para que Dios nos ayude. Ahora imagínense, como veremos, esta guerra no la podían ganar los israelitas sin el poder de Dios. ¿Quién puede luchar con estas fuerzas de maldad y potestad? Solamente Dios nos puede ayudar. Y eso es muy importante que podamos entender esto. Nos podemos poner de parte de Cristo y, como veremos en esta lección, Él estará dispuesto a ayudarnos a triunfar, porque para Dios no hay nada imposible. Si nos ponemos de parte de su ejército y con fe, como tuvo el ejército de Josué y hizo lo que Dios le indicó, si nosotros seguimos los pasos y el ejemplo de esos guerreros, que lo que tenían que hacer no era tanto, como veremos, ir a guerrear, sino creer y obedecer a Dios. Si nosotros hacemos eso, estaremos seguros. Muy bien, pero vamos a leer una cita que creo que es muy importante para que nosotros podamos entender que estamos envueltos en una guerra y que el Señor nunca nos va a abandonar si nosotros nos ponemos de su lado, si creemos en Él y buscamos su protección. Leamos esta cita que está en Discurso Maestro del Señor Jesucristo,
la página número 100. Dice lo siguiente: Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los 12 ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Muy bien, como podemos ver en esta cita, tenemos la seguridad de que Dios no nos va a abandonar. Pero esta cita también nos dice que los conflictos que hay entre estas potestades, estos 12 ejércitos, son tan reales. A mí me gusta esta cita y la voy a leer en muchas lecciones de escuela sabática, porque necesitamos entender esto. Esta guerra espiritual que nosotros no podemos ver, y que en la Biblia tenemos algunos vistazos de lo que pasa detrás del telón, como en el libro de Job, y como el profeta Elías, que oró para que Dios le abriera los ojos a Giezi y pudo ver todos los ángeles que estaban con él para defenderlo. Bueno, estas guerras son tan reales, dice, como las que están peleando en estos momentos en Gaza, como la que se está llevando a cabo en Ucrania y otros lugares más. Lo que pasa es que no podemos verla. Pero, mis queridos hermanos, necesitamos entender que cuando hay dificultades y problemas, lo único que nosotros podemos hacer es pedir a Dios que nos ayude y nos defienda. Alrededor nuestro hay ángeles que quieren destruirnos. Muchas veces no entendemos esto y pensamos que es el esposo, la esposa, el hijo, la hija, que en momentos de la vida tienen algunas formas de actuar o proceder que son rebeldes, o que pareciera que uno se pregunta qué les pasó, como Pedro, que le decía al Señor: ¿cómo va a venir este mal sobre ti? En otras palabras, ya estudiamos esto en otras lecciones. Pedro quería evitar que el Señor Jesús cumpliera el propósito de Dios, y Jesús vio quién estaba detrás de Pedro y le dijo: apártate de mí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes cuando tenemos estos problemas, estas guerras, estas dificultades en la casa. A veces nos tienta el enemigo y peleamos con nuestros hijos, peleamos con la esposa, con el esposo, pero si nos diéramos cuenta que detrás de esa actitud está el enemigo provocando, nosotros nos arrodillaríamos a orar para pedirle a Dios que pelee esa guerra y poder ganarla. Así que entiende bien que estamos en una guerra espiritual y que en medio de esa guerra estás tú y yo, y tenemos que decidir en qué bando vamos a estar. Ojalá, yo creo que los que están entrando aquí están del bando del Señor. Esta cita decía que Cristo no nos va a abandonar nunca. Solo tenemos que clamar y Él mandará a todos esos ángeles para que puedan ayudarnos. El día martes tiene como título: El Señor es un guerrero. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo del 3 al 7 y el versículo 11, lo siguiente: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado
a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Muy bien, tenemos la mente fresca. Ya estudiamos este tema en la lección pasada. Cuando Dios destruye a este pueblo de Egipto, en realidad estaba destruyendo la adoración a esos dioses falsos. Toda imagen que se adora es un ídolo, y detrás de esa imagen que se adora está el enemigo, porque al único que se debe adorar y arrodillarse es a nuestro Dios. En aquella lección dimos cada uno de los dioses, quiénes eran, por qué Dios destruyó. Y aquí, como vemos, Dios destruyó a todo el ejército. No quedó nadie, ni el faraón. Dios hizo justicia. Ahora, yo quiero agregar algo que no está en la lección. Dios fue misericordioso. Mandó 10 plagas. Exhibió su poder, mano fuerte y extendida. Muchos se arrepintieron y leímos en aquella lección que se unieron al pueblo de Dios. Fueron y pusieron la sangre en los dinteles y no perecieron. Dios quiere salvarnos. Pero con todas las plagas, estos egipcios no quisieron arrepentirse y, como hemos leído, fueron detrás del pueblo de Dios para, según ellos, masacrarlos, matarlos, volverlos a traer para esclavizarlos, porque Egipto es un símbolo del pecado, de la esclavitud. Y Dios entonces, para defender a su pueblo en su misericordia, entonces ejecuta juicio contra los egipcios. Ahora, este juicio tiene que ver con algo más grande, como estamos estudiando. Aquí la lección nos dice: todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que se han identificado definitiva e irrecuperablemente con el pecado, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. Mi querido hermano, algún día esto se va a repetir en gran escala. El pecado llegará a su fin. Ahora, ya van más de 2000 años que Cristo vino a esta tierra. Ustedes pueden ver cómo está la condición del mundo, en lo que es moral, en la maldad que existe. Realmente Dios ha tenido paciencia. Nos ha dado oportunidad, aún a nosotros como pueblo de Dios. Cuando Dios actúe, mis queridos hermanos, es porque ya no se puede hacer absolutamente nada por esta humanidad. Dios ya envió a su Hijo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Dice el Señor. Él ya dio todo lo que tenía y los seres humanos no quieren arrepentirse y aceptar al Señor. Ahora, en esta guerra quiero agregar algo que no está en la lección. Dios demoró su castigo más de 500 años. ¿Quiénes son esos cananeos? Es muy fácil. Son los hijos de Caán, de Cam, descendiente o hijo de Noé. El espíritu de profecía explica que ellos tomaron nombres, y si usted busca los amorreos, los cananeos, los jerseseos, todos esos nombres que ellos adoptaron significan algo en contra de Dios, porque en vez de arrepentirse se enojaron por la maldad que hizo Cam al reírse. Y no solamente, este es un tema muy interesante, pero no lo vamos a estudiar en esta hora, de por qué realmente Noé maldijo a Cam. Toda esa generación vienen y conocieron la palabra del Señor, salieron del arca,
pero decidieron entregarse al enemigo. Ahora, ¿por qué Dios mandaba matar niños, mujeres? Porque todas estas personas estaban completamente corrompidas. En el libro de Levítico se nos dice la condición moral de estas personas. Tenían relaciones sexuales con animales, tenían relaciones sexuales entre familia, mamá con el hijo, papá con la hija, y Dios tuvo que prohibir. Ahí está específicamente. Lo interesante es que una de esas palabras hebreas se aplica al hijo de Cam. Y Lena dice que era un vil pecado. Así que, viendo todo este estudio, la maldición de Cam realmente refleja que este muchacho tenía unos pensamientos muy malos. Por lo tanto, toda esa descendencia, enojados con Dios porque le habían maldecido a su antepasado, decidieron entregarse en las manos del enemigo. El Salmo 106 dice que antes que los hijos nacieran, se los dedicaban, se los entregaban al enemigo. Por lo tanto, Dios lo que tenía que hacer, o lo que hizo, fue para poder limpiar la tierra, para poder que pues nosotros tuviéramos la oportunidad de tener la vida eterna. Si no, no lo hubiéramos tenido. Es algo que a Dios no le gusta hacer, pero que tiene que hacerlo como un cáncer, cuando hay que pues cortar una parte para poder que siga viviendo, extenderle la vida. Así que podemos hablar mucho de este tema, pero en este caso el Señor es un guerrero. Él se encargó de ejecutar estos juicios porque ya no se podía hacer absolutamente nada. Lea el Salmo 106 y usted entenderá. Lo triste es que al leer ese Salmo se va a dar cuenta que el pueblo de Israel llegó a cometer los pecados de estas naciones, y peor todavía, también sacrificaron, claramente dice ahí, sus hijos a los demonios. O sea, mi querido hermano, detrás de esos ídolos están adorando a Satanás en vez de adorar a Dios, y estos cananeos ya no tenían solución. Usted puede ver que de la ciudad de Jericó solamente uno se salvó, que creyó. De ahí todos estaban creyendo que en esas murallas ahí estaban seguros, pero el Señor, mi querido hermano, peleó por el pueblo. Ahora, mire qué interesante. Dios no quería que este pueblo peleara. Vamos a verlo en el día miércoles. Vámonos al día miércoles a tratar de explicar lo más relevante en este día. Pero por ahora estamos respondiendo a la pregunta. Dios es un Dios de misericordia. Lo que Él hizo fue para poder ayudarnos, para poder que el plan de salvación pudiera cumplirse. De lo contrario, este pueblo que estaba en las manos del enemigo hubiera impedido esto. Y Dios manda a su pueblo para ejecutar estos juicios. Vámonos al día miércoles. El día miércoles tiene como título: El Señor luchará por ustedes. Leamos en dos pasajes que están en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, y Deuteronomio 7, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Muy bien, como dice la lección, lo que Dios hizo con los egipcios iba a ser un paradigma, un ejemplo.
del plan original de Dios. El plan original de Dios era que los israelitas no levantaran una espada. Dios iba a pelear por ellos. Cuando el pueblo salió del Éxodo y llegó al Mar Rojo, estaban, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. No podían hacer absolutamente nada. Guerrear con los egipcios que venían con carros y armas hubiera sido un suicidio. Pero, como leímos, Dios le dijo, no se preocupen, yo voy a pelear por ustedes. Y como ya hemos estudiado, Dios abrió ese mar rojo, lo imposible, por donde pasaron estos israelitas, y después Él destruyó completamente al ejército enemigo. Dios había peleado por ellos. ¿Qué hicieron los judíos? Creer, obedecer, caminar por el mar, atravesarlo en seco, y después Dios iba a encargar de los demás. Bueno, esta forma de actuar es la que Dios quería para que ellos pudieran obtener toda esa tierra en Canaán. Dios iba a encargar de ejecutar los juicios. Y el otro texto decía que cuando ellos preguntaran cómo vamos a hacer para destruir esas naciones fortificadas, tenían más de 500 años de estar allí, naciones poderosas, guerreros, y estos esclavos no tenían muchas espadas seguramente, no podían con su propia fuerza guerrear con esos reyes. Ustedes pueden que, si leen el libro de Josué, podemos encontrar que se querían unir, batallar contra el pueblo de Dios. Solamente podían hacer esto si Dios los ayudaba. Ahora, ¿por qué ellos tuvieron que ir a la guerra? Por su incredulidad. Porque en vez de creer, comenzaron a murmurar, como veremos en el último día, acerca de Dios. Entonces Dios permitió que ellos fueran a la guerra, pero no tenían por qué hacerlo. Dios iba a luchar por ellos. Mi querido hermano, esto sucede ahora. Tenemos guerras, como ya dijimos, guerras espirituales terribles, problemas en nuestros hogares. Si nosotros creyéramos en el Dios Todopoderoso, Él pelearía por nosotros las batallas y nosotros nos quedaríamos tranquilos, como Dios le dijo al pueblo, quedaos tranquilos que yo voy a pelear por ustedes. Pero muchas veces murmuramos como el pueblo de Dios y Dios nos permite pasar por situaciones difíciles. Pero aún estas situaciones que pasamos, como veremos, son para que podamos volver a Él y entender que esta guerra no la podemos pelear nosotros. La guerra es difícil. Ya sabemos que no tenemos guerra contra carne, sino contra potestades. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo estemos tranquilos. Pero muchas veces, si no todo el tiempo, nos las pasamos murmurando, que es refunfuñar, quejándonos de las misericordias de Dios. Y este pueblo, pues, lamentablemente, como hizo esto, tuvo que ir a la guerra, pero no era el plan de Dios. Era que ellos quedaran tranquilos. Hay una pregunta aquí y una cita que estaba en la lección que confirma, que sustenta, que apoya lo que yo estoy diciendo. Esta cita dice lo siguiente, y hay una pregunta que debemos responder en una forma personal, tú y yo, ¿verdad? La cita y la pregunta dicen lo siguiente: si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. ¿Cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente nuestra vida? Muy bien, aquí en esta cita claramente dice que si ellos no hubieran murmurado, ese ejército no hubiera peleado contra Israel. Pero la pregunta es, ¿cómo podría la murmuración impactar hoy? Olvídate de lo que sucedió hoy, que estamos en el umbral de la venida de Cristo, negativamente en nuestras vidas.
¿Qué hacemos cuando vienen los problemas? ¿Creemos en el Señor? ¿Nos quedamos tranquilos? Muchas veces nos pasan cosas y hacemos de todo. Ya a lo último buscamos al Señor, cuando ya no podemos más, cuando estamos al borde, ¿verdad?, de la destrucción, del desánimo. Tantas personas que hoy hablan de depresión, de tristeza. El camino a Cristo dice que si nosotros creyéramos en Dios, que el que sustenta el universo, porque mis queridos hermanos, cada vez que nos levantamos, la comida que comemos, el trabajo que tenemos, es porque Dios nos los da. Si el Señor no nos cuidara, nosotros no nos levantaríamos, seríamos destruidos. Enemigos se levantan por todas partes, en el trabajo, aún dentro de la iglesia, en la familia. Pero lo que tenemos que hacer es no murmurar, arrodillarnos, creer. Así como esos israelitas le hicieron caso al príncipe del ejército de Jehová, y en esa ocasión, en vez de sacar las espadas para ir a pelear, tratar de ver cómo derribaban los muros, simplemente dieron la vuelta en forma silenciosa. Y cuando Josué, guiado por Dios, le dijo: griten ahora, y los muros se cayeron. Mi querido hermano, así los muros de las luchas y los problemas que tenemos caerían si nosotros creyéramos en Dios en silencio. Fíjese que las vueltas las dieron en silencio, solo las trompetas sonaban nada más, confiando en el Señor. Esto era algo que al verlo como guerreros, era algo que decimos, bueno, qué ridículo, ¿no? Tal vez dar vueltas allí, cualquiera puede decir, queremos guerrear, pero ellos obedecieron y dieron las vueltas, y Dios les dio la ciudad. Él peleó por ellos. Así ahora Dios quiere pelear por ti y por mí. ¿Cuál es la lucha que tú tienes? Seguramente oramos, pero murmuramos, nos quejamos contra Dios, y Dios a veces está dispuesto a hacer milagros en nuestras vidas, pero la murmuración, la queja, no permite que Dios tumbe los muros de las dificultades que tú y yo tenemos. Así que el Señor quería que ellos no pelearan, pero ¿por qué será que el ser humano hay veces no obedece la palabra del Señor? Yo creo que es igual ahora. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder entender esto bien, y al terminar esta lección tomar decisiones de creer que mi Dios es un Dios poderoso y quiere que yo sea feliz, quiere que yo pueda obtener las victorias a través de Él, quedarme quieto, orar, buscar al Señor. Y por supuesto, la fe es una fe que nos mueve a actuar, pero una vez que Dios tumba los muros, una vez que Dios quieta las aguas, una vez que Él divide todo y nos ayuda para que podamos nosotros tener paz. Si hay una cosa que estoy seguro que Dios quiere que nosotros tengamos, es paz en nuestra vida. En cualquier situación, mi querido hermano, enfermedad, problemas en el hogar con el esposo, la esposa, los hijos, ora al Señor y Él derribará los muros por muy grandes que sean, porque Jehová, el que peleó por Israel, pelea por nosotros. Muy bien, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. El día jueves tiene como título La segunda mejor opción. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 7 al 13, lo siguiente. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Muy bien, como vemos aquí, claramente, como dice la sierva del Señor, cuando los amalecitas
atacaron al pueblo de Israel fue porque ellos comenzaron a murmurar, a desconfiar de la protección de Dios. Y entonces la sierva del Señor, y la Biblia lo dice, permitió que este pueblo atacara a Israel. La lección nos dice que, bueno, el plan original de Dios, como ya lo vimos, era que Israel no tuviera que ir a las armas, simplemente confiar en Dios. Pero como murmuraban, Dios les permitió hacer lo que ellos querían, ser atacados. Y entonces dice que la guerra fue una necesidad prácticamente para ellos. Pero de todas maneras, jamás, aunque ellos fueron a la guerra, no obedecieron al Señor confiando plenamente en Él. Entonces, de todas maneras, Dios le dejó bien claro que aunque ellos ganaran las batallas, siempre dependía de la fe que ellos tuvieran en Dios. La lección en este día nos manda a comparar, ¿verdad?, esta guerra de Amalek con la destrucción de la ciudad de Jericó. ¿Qué similitudes hay y qué diferencias? Bueno, la diferencia es que en la toma de Jericó el pueblo obedeció estrictamente a Dios. Y el pueblo, mis queridos hermanos, al obedecer, como ya leímos en una cita, ¿verdad?, entonces el Señor cumplió su promesa y tumbó esos muros. La sierva de Dios dice que cuando esos muros cayeron, las personas que estaban adentro quedaron completamente paralizadas. Y así de esta forma el ejército de Israel pudo entrar y fácilmente, sin que muriera ningún soldado, acabar con estas personas. Pero el tiempo pasó, este pueblo no conquistó toda la tierra, y entonces la lección dice que, bueno, al no hacerlo y al querer pelear ellos con sus espadas, ese pueblo se comenzó a defender. No ese era el plan de Dios. Dios es misericordioso, porque a pesar de que hay veces no lo obedecemos, Dios no nos abandona. Dios está ahí para ayudarnos. Y lamentablemente, bueno, este pueblo quería una opción más difícil. La segunda opción, ¿verdad?, era mejor. La segunda opción, podríamos decir mejor la primera opción, ¿verdad?, era obedecer a Dios y que Dios conquistara y no ir a arriesgarse, porque hubieron en esas guerras judíos que perdieron la vida y Dios no quería que eso sucediera. Dios quería darles esa tierra a ellos por misericordia, ejecutar en los juicios. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a leer una cita para que nos quede bien claro la respuesta a las preguntas. ¿Por qué Dios destruyó estas naciones? ¿Y cómo podemos conciliar un Dios guerrero con un Dios misericordioso? Yo no tengo problema con eso para nada, porque estoy seguro de que Dios es justo, de que cuando Él obra es porque ha tenido mucha paciencia, ha dado todas las oportunidades que Él pudo para que las personas puedan arrepentirse. Un día esto llegará al final. Un día será el último día de esta tierra, donde Dios envió a su Hijo. El Hijo vino. Nosotros tenemos pruebas históricas. Sabemos que el Señor Jesús vino. Tenemos el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de lo que está en la Biblia. Es la palabra del Señor. Pero, mi querido hermano, necesitamos decidir obedecerlo, creer en Él, prepararnos, como estudiamos la semana pasada, purificarnos para cuando Él venga estar con Él por la eternidad. Esta lección claramente dice que no hay neutralidad. O eliges al Señor o simplemente no lo eliges. Es momento de que nos preparemos. Algún día Dios destruirá este mundo. Él no quiere destruir. El libro de San Pedro dice que Él es paciente. ¿Qué quiere el Señor? Que todo el mundo llegue al arrepentimiento. El Señor sabe que eso no se va a poder. Hay gente que no quiere aceptarlo. Gente que cuestiona a Dios, cuestionar al Señor, un Dios de amor. Pero vamos a leer esta cita para terminar
esta lección de esta semana. Yo espero que al haberla estudiado, lo que hemos aprendido, lo podamos poner en práctica. Muy bien, esta cita para terminar dice lo siguiente. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo la destruirás. De las ciudades de estos pueblos, ninguna persona dejarás con vida. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Muy bien, como esta cita dice, ¿verdad? Estas personas estaban pues entregadas al pecado. En otras palabras, esas ciudades realmente le servían al enemigo. Como hemos estudiado, detrás de estas guerras hay un conflicto mayor, pero tú y yo entendemos bien esto. Tenemos el libro de Job, sabemos que hay una guerra espiritual grande, se nos olvida a veces y no oramos al Señor. La sierva de Dios dice que nunca debiéramos salir de nuestro hogar sin arrodillarnos y pedir la protección del Señor. Mis queridos hermanos, la guerra es difícil, pero Dios está de nuestro lado, el comandante, el príncipe del ejército de Jehová. Si necesitamos ayuda y creemos en Él, Dios puede mandar a todos esos ángeles para que nos defiendan y nos salven. ¿Cuántas veces Él nos ha salvado? Lo sabremos cuando Cristo venga y estemos con Él por la eternidad. Confiemos en el Señor. Que Dios te bendiga. Te deseo un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.